Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en un programa más del Almuerzo Picante. Hoy nos encontramos con el gusto de presentarles a ustedes a un distinguido ciudadano comprometido con la Ciudad de México desde hace muchos años y amigo afortunadamente de nosotros, así que los presento rápidamente. Se trata del diputado Eduardo Santillán, quien actualmente es diputado al Congreso Local de la Ciudad de México, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y es sin duda pues una persona con una gran trayectoria. Ha sido jefe delegacional en Álvaro Obregón, ha tenido también representación en diferentes momentos a nivel de la Asamblea, ha estado comprometido en diferentes formas de lucha y además es académico, profesor de la Facultad de Derecho, es por supuesto abogado. Y bueno, nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Ulises. Como siempre, es un gusto platicar contigo y pues más en estas condiciones, en estas nuevas tecnologías a las que tienen que irse adaptando, ¿no? Pero como siempre, estoy a tus apreciables órdenes y a las de tu auditorio. Muchas gracias. Pues además, como siempre, amigos del auditorio, nos acompañan también nuestro distinguido amigo Oscar Ruiz, doctor Vivienda, bienvenido. Y gusto saludarte, Ulises. Eduardo, bienvenido. Sí. Y nuestro querido amigo sociólogo egresado de la UAM, nuestro querido amigo Sigifredo Rodríguez. Bienvenido, Sigi, muchas gracias, que ha servido además, como ustedes lo saben, de nuestro anfitrión en estos programas. Bien, pues empecemos ya con esta charla, luego hechas las presentaciones, y quisiera, Eduardo, que nos platicaras, ahora que tú has abierto el tema de las tecnologías, sin duda uno de los temas más controvertidos para algunos ha sido el por qué no se adoptó esta medida de inmediato en el Congreso, luego de que ya estaba pues, prácticamente agotada la posibilidad de hacer reuniones en el espacio natural que es ahí en Donceles. No se aprobaron mecanismos para hacerlo, sino hasta recientemente. Y recién escuchamos tu participación, una muy buena participación en la defensa de este periodo extraordinario que por primera vez se lleva a cabo en forma virtual. Y nos interesa saber cuál es tu opinión de, uno, por qué tardar y después finalmente cómo se está ocupando, qué ha ocurrido. Tú lo señalabas bien en esta postura, que ha habido, pareciera, pues una lógica de retraso y de no querer aprobar las condiciones. ¿Qué pasa con el Congreso y estas nuevas tecnologías, Eduardo? Pues mira, más allá de qué pasa solamente con el Congreso, pues yo lo que creo es qué pasa con la humanidad, qué pasa con la forma, qué pasa con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, qué pasa con todo realmente. Y el Congreso, pues evidentemente que está inmerso en esa misma dinámica, en esa misma lógica. Y cómo de la noche a la mañana pasamos a la creación de un mundo virtual. Hoy, muchas de las actividades se van desarrollando a través de mecanismos de tecnología, a través de ambientes virtuales. Para mí como académico, pues ha sido, por ejemplo, toda una experiencia gratificante en muchos ámbitos, en muchos sentidos, pero dar una clase virtual, sí, conectarse con tus alumnos de manera virtual, en todo el ejercicio público, cómo la imposibilidad de tener un contacto personal, pues nos ha llevado a implementar toda una serie de mecanismos, como los juicios virtuales, como las audiencias virtuales, como la presentación de denuncias de manera virtual. Entonces, yo diría que por un lado, esta pandemia nos agarró mal parados a la humanidad, obviamente, y de manera muy rápida tuvimos que ir implementando toda una serie de mecanismos. Claro que en el caso del Congreso, pues el hecho de implementar mecanismos virtuales, pues implica romper una serie de paradigmas, ¿no? Tradicionales, hasta teóricos, de la representación nacional, ¿no? Porque efectivamente el diseño institucional, pues parte de la idea de que se reúne la representación en un espacio físico, ¿sí? Para eso están diseñados prácticamente los palacios legislativos, los órganos legislativos.
Y creo que también, al igual que prácticamente toda la humanidad, no pensamos que fuera a ser tan largo este proceso. Realmente en algún momento se esperaba que podía irse rápidamente avanzando, y lo que ha sucedido es que se ha ido prolongando a tal grado de que prácticamente pues esta realidad llegó para quedarse. Es decir, a partir de ello se nos presentaron una serie de disyuntivas, que era si el Congreso podía reunirse de manera virtual, si habían las condiciones y el fundamento constitucional y legal para que eso sucediera. No fue fácil encontrar una salida. Después tuvimos que hacer una sesión presencial para poder modificar la ley y el reglamento, para poder hacer sesiones virtuales. Después se establecieron toda una serie de candados o de temas que no pueden ser tratados de manera virtual, como son las reformas a la Constitución, como son los nombramientos que se establecen en la propia Constitución, y ahí se estableció que tenían que ser sesiones presenciales. Entonces, pues hemos tenido que ir adaptándonos a esta nueva realidad, como todas las instituciones, como las empresas, y esto evidentemente tendrá que ser una constante permanente. Bien, pues de eso precisamente, y qué bueno que lo mencionas así, porque a mí me parecía que ahí se encontraba buena parte del nudo a desatar. Hemos tenido prácticas y formas donde el tema de la legalidad, si no es presencial, pareciera carece de esa fuerza. Y ahora resolverlo y decir, no, sí la puede haber y tenemos mecanismos y candados, nos abre esa posibilidad. Pero precisamente sobre este punto, Eduardo, creo que hay un tema que tú has tocado también con toda claridad. Si va a ser permanente, si ya la circunstancia nos está diciendo que llegamos, deberíamos de profundizar también en ello en materia de este tipo de cosas. Ahora mismo has dicho que todavía hay algunos que tendrán que pasar algunos temas por lo presencial. En tu agenda, por ejemplo, de las cosas que tienes como parte de tu trabajo como miembro de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, está ni más ni menos que, por ejemplo, seleccionar a fiscales que deberían estar, ¿no? 2 autónomos, uno de anticorrupción y otro electoral, y los tiempos siguen recorriendo, si siguen pasando, y pareciera que vas a tener que cambiar toda la metodología. ¿Es posible? ¿Habrá esta posibilidad de reformar? ¿O los plazos se van a alargar? ¿O cómo va a funcionar esta situación, Eduardo? Pues mira, afortunadamente ya tanto la ley como el reglamento nos permiten llevar a cabo todo el proceso. Todo el proceso de selección se puede hacer de manera virtual. Excelente. El único acto que tiene que ser presencial es la votación presencial en el pleno de los titulares o de cualquier nombramiento planteado en la Constitución. De tal manera que estamos en posibilidad ya de poder arrancar con convocatorias para la designación de estos fiscales, como de diversos nombramientos, de tal suerte que la convocatoria, que corresponderá en este caso al Consejo Judicial Ciudadano, el proceso de entrevistas, de evaluación y la elaboración de las ternas que puedan emitir el Consejo Judicial Ciudadano, está en posibilidad de hacerlo. Lo remitirá al Congreso de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad lo turnará a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Nosotros haremos todo ese proceso hasta la dictaminación, haremos evaluación, elaboraremos dictamen, el dictamen tendrá una propuesta de nombramiento y lo único que se tendrá que hacer cuando lleguemos a ese punto será convocar a un periodo extraordinario presencial para que se pueda votar ahí esa modificación, ese nombramiento, y que se va a juntar seguramente con diversos temas. Tenemos varios nombramientos por realizar, tenemos varias reformas a la Constitución que llevar a cabo, por lo tanto, seguramente antes de septiembre, que inicie el próximo periodo ordinario, seguramente tendremos algún periodo presencial. Yo esperaría que principalmente hacia la segunda quincena de julio pudiéramos tener o la primera de agosto, pudiéramos tener un periodo presencial, una vez que también ya hayan disminuido
los contagios, cifras, los contagios, y que haya mejores condiciones para que se pueda sesionar en el Congreso. Muy bien. Oscar, ¿tenías algunas preguntas? Adelante, por favor. Sí, claro, mi estimado Eduardo, nuevamente bienvenido. Es un placer. Te estrenas en esta primera legislatura a nivel de la Constitución de la Ciudad de México, en el Congreso. Así es. Y bueno, en representación del Distrito 20, Álvaro Obregón. En este contexto, quiero preguntarte, el día de ayer experimentamos un sismo nuevamente muy fuerte. La Ciudad de México parece que ya es un poco más resiliente a estos procesos. Ya en la ley se ha abordado precisamente mecanismos de prevención, de previsión y de carácter económico para hacer frente a este tipo de riesgos geológicos, hidrológicos también, hidrometeorológicos, pero sin embargo no ha habido esa posibilidad en los riesgos sanitarios en los que nos enfrentamos actualmente. Llevamos ya 3 meses de una pandemia que nos está afectando también económicamente, y ahora con la cuestión del sismo, justo el día viernes, ustedes en sesión en pleno aprobaron las reformas a la ley de reconstrucción. Sabemos que hemos pasado una etapa histórica muy complicada en cuestión de la corrupción inmobiliaria en toda la Ciudad de México. Se ha construido donde no se debe construir. Hay asentamientos irregulares, más de 850 en la Ciudad de México. Y bueno, en este sentido, ¿en qué consiste esta reforma a la ley de reconstrucción que se aprobó el día viernes, mi estimado Eduardo? ¿Y qué tendríamos que hacer hacia adelante en estas alcaldías donde finalmente impera o ha imperado en otras administraciones el desorden administrativo de desarrollo urbano? Justamente el día de ayer sesionó Comisiones Unidas para hacer la primera entrevista a uno de los candidatos para ocupar la dirección del Instituto de Planeación Democrática, que se va a encargar obviamente de los procesos urbanísticos, de desarrollo, de planeación y todo este proceso. ¿Crees que es una buena oportunidad, un buen momento para nuevamente meter lápiz? Tú has estado muy ocupado y preocupado también de esta materia en el ámbito inmobiliario. De hecho, has impulsado algunas iniciativas para defender la propiedad de aquellas personas que tienen algún grado de riesgo. ¿Quisieras platicarnos un poco sobre esta parte? Así es, mira, pues me parece que efectivamente el proceso de planeación de la ciudad, pues es sin lugar a dudas la parte clave, la parte fundamental. El hecho de que se haya vivido en los últimos años un ejercicio de planeación pues vinculado a los grandes intereses inmobiliarios de la ciudad. La ciudad tiene una paradoja. Por un lado, hay un excedente de vivienda de alto valor, ¿sí? Hay demasiada vivienda cara en la Ciudad de México y tenemos un déficit de vivienda popular, ¿sí? Claro. Entonces, las ciudades, yo he tenido la oportunidad de formar parte del grupo de parlamentarios por el hábitat de la ONU, del grupo de hábitat. He tenido la oportunidad de representar a la Ciudad de México en diversos foros urbanos mundiales y en diversas reuniones internacionales. Y las ciudades en sí mismas las ciudades son como los niños o como los adolescentes, crecen necesariamente. El tema es difícil o imposible detener el crecimiento de las ciudades. Tan solo se considera que en los próximos años cerca del 80% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Eso pues nos pone tan solo en una situación muy compleja. Ahora, ¿cómo deben de crecer las ciudades? Las ciudades deben de crecer con planeación, deben de crecer de manera equilibrada y deben de generar condiciones adecuadas para ellas. Y obviamente uno de los principales criterios son los riesgos a los que se enfrentan las ciudades. Los riesgos que de manera natural vive la Ciudad de México por su ubicación geográfica, pues son principalmente el tema de inundaciones, el tema de sismos, ¿sí? Estamos prácticamente en una zona lacustre, pues el antecedente del lago y de los ríos, canales en la Ciudad de México, pues va de la mano con el surgimiento de la ciudad, y al mismo tiempo, pues la propia ubicación nos tiene en una zona eminentemente sísmica. Pero además hay que agregar toda una serie de riesgos o de factores como los que actualmente vivimos, en donde tenemos pues riesgos también de carácter sanitario.
La ley de reconstrucción, que contempla un instrumento muy importante, que es el Fondo de Protección Civil, el Fondo de Contingencia, que también ha tenido un uso inadecuado. Y sobre todo también ahora, con el proceso de reconstrucción, nos enfrentamos a toda una serie de impedimentos legales que hacen poco eficiente que se pueda actuar de manera adecuada. Por eso es que es tan importante esta reforma a la ley de reconstrucción, porque estaba una serie de impedimentos de carácter jurídico para poder hacer la asignación de viviendas de la reconstrucción. Entonces, me parece que fue fundamental. Evidentemente que hay una serie de fenómenos nuevos, de fenómenos en los que puede ser que tengamos incluso el antecedente. Hay que recordar que en materia sanitaria, la Ciudad de México, en la época de Marcelo Ebrard, pues tuvimos una crisis sanitaria por la influenza, recordaremos, Sí, pero sí. fue incluso muy acotada, fue de corta duración. Ninguna ciudad estaba preparada para poder recibir una contingencia como en la que nos enfrentamos, y por lo tanto también los propios instrumentos jurídicos pues tienen que adaptarse a esta realidad. Hemos tenido una gran discusión en el Congreso de si la modificación que se hizo a la ley de austeridad, que desde mi punto de vista permite que el gobierno tenga una posibilidad de actuar de manera inmediata y eficiente y no burocratizar en una contingencia, de tal suerte que pues me parece que tenemos que seguir avanzando de manera importante en esta materia. Muchas gracias. En ese sentido, Sigi, tenías algunas preguntas respecto al tema de la pandemia, precisamente, amigo. Adelante, por favor. Estás desconectado de tu micrófono, Sigi. Saludcita mientras. Cafecito con este frío hace falta, ¿eh? Así es, merecemos. Adelante, Sigi. ¿Están escuchando? No se oye. Ahora sí. Perfecto. Perdón, mil disculpas. Estaba fallando el sonido. Diputado Eduardo Santillán, bueno, es un placer tenerte por acá, antes que nada, y qué gusto. La temática de tantas que se pueden tratar contigo. Entonces, me decanto por una de ellas, pero bueno, quisiera agregar que me encantaría preguntarte, pues obviamente, de tu tema, como la parte de tu comisión, ¿no? De la seguridad y justicia. Es súper relevante y sumamente interesante para este programa y para la ciudadanía, ¿no? Es un tema muy importante. O preguntarte por Álvaro Obregón y preguntarte pues por la demarcación, la pandemia en específico, en fin. Pero me quedo con la siguiente, porque creo que es un tema de mucha más envergadura y quisiera, creo que sería todavía más jugoso escuchar una posición tuya al respecto. Y es el tema de la labor legislativa hacia el futuro. Se transforma en la sociedad porque es una nueva normalidad instalada. Es decir, no es una nueva normalidad que tengamos nada más. Tú decías, en el sexenio de Marcelo Ebrard en la ciudad tuvimos una corta, no es que esta no sea larga, es que esta es prácticamente permanente y cíclica. Entonces eso hace que se transformen prácticamente todas las actividades, entre ellas, además, pues vamos a pensar el mundo distinto. Y no solamente en otras actividades, en la labor legislativa también. ¿Cuál es la agenda legislativa que tú crees hacia el futuro en esta nueva normalidad instalada? Hablando de eso que hablabas sobre el e-gobierno, porque generalmente se habla del e-gobierno con respecto al Ejecutivo, y no, en realidad, pues para el Legislativo es fundamental, y creo que para el Judicial también deben de estar discutiendo sobre eso. Infraestructura en salubridad. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitamos legislar? ¿Qué necesitamos legislar en e-gobierno? ¿Qué elementos van para, por ejemplo, platicábamos con la Procuradora Social Patricia Ruiz Anchondo, y decía, es que una de las cosas que nos faltan es los fundamentos legales para que las asambleas en línea, a distancia, tengan peso jurídico, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿qué cosas necesitamos para ir legislando? ¿Qué va entrando en la agenda? Y pues con el temblor de ayer, los desastres naturales, entre otras cosas. Sé que es muy grande, la agenda legislativa es enorme. ¿Cuáles crees que sean los puntos más importantes de esta agenda legislativa nueva?
Pues mira, sin lugar a dudas va a ser que las leyes se puedan adaptar a la nueva realidad y a las necesidades implícitas. Y uno de ellos es precisamente pasar al gobierno electrónico en todos sus niveles y en todos sus ámbitos. Pasar a la realización de toda una serie de actos jurídicos de carácter electrónico. De tal manera que el Congreso electrónico pues tendrá que ser una realidad, así como la justicia electrónica tendrá que avanzar y el gobierno electrónico tendrá que avanzar, de tal suerte que en todos los ámbitos de la vida pública se van a tener que ir implementando todos estos mecanismos. Entonces, cosas que antes nos parecían tan extrañas, pues, el solo hecho de estar en este momento a través de una videoconferencia, pues que seguramente hace 6 meses no lo hubiéramos pensado, ¿no? Así de sencillo. Sí. Y que, pues, la realidad nos ha rebasado. Cosas como, pues ahora nos damos cuenta de lo importante de las firmas electrónicas, de poder presentar una serie de denuncias, de documentos a través de mecanismos de carácter electrónico. Entonces, creo que el Congreso tendrá que ir generando las condiciones para que la vida electrónica vaya siendo una realidad. Esto creo que también pues, va a tener una serie de implicaciones muy importantes, muchas de ellas también muy positivas, porque puede ser un mecanismo que nos permita disminuir los costos en el ejercicio del gobierno. Esto es algo muy importante. Tal vez más que estar invirtiendo en las infraestructuras físicas, tenemos que estar haciendo una inversión en las infraestructuras tecnológicas. Esto nos debe de permitir, entre otros fenómenos, como garantizar que el trabajador, que las personas, ya no tengan que estar todo el tiempo al trabajo. Y entonces ahora sí se pueden plantear, tal vez 3 días a la semana puede ir alguien físicamente a su trabajo y 2 días puede hacer un trabajo a distancia. Esto nos va a permitir disminuir los traslados en la Ciudad de México, nos va a permitir disminuir los niveles de contaminación, permitir la convivencia de las familias y que me parece que va a ser algo fundamental. El avance en la tecnología y en estos instrumentos, pues va a tener un efecto, por ejemplo, importantísimo en los temas de educación. En la medida en que la educación a distancia vaya avanzando, como es prácticamente una realidad en estos momentos, pues nos va a permitir ampliar la cobertura educativa. Y eso también me parece que tiene un efecto importantísimo. Entonces, evidentemente que respecto de esto, pues tendremos que ir adaptando también todo lo que tiene que ver con la aplicación. Se nos perdió la señal del diputado. Yo creo que ahorita va a reingresar, compañeros, pero Ulises, ahí está. Ya está, ya está. Sí. Por un momento. Entonces, sí. Una realidad, los juicios en línea, las audiencias en línea, hay incluso pues ya un avance importante, tanto que se ha venido platicando con la Fiscalía de la Ciudad de México, se va avanzando, por ejemplo, en la presentación de la denuncia electrónica, de la denuncia en línea, que es un elemento muy importante. El Tribunal de Justicia Administrativa está avanzando también de manera importante en estos mecanismos, el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, nos va a cambiar la concepción que tenemos de la justicia. A eso mismo, pues, implica también que estemos realizando toda una serie de instrumentos que nos permitan que la actividad desarrolle y que incluso una vez que pueda estar superada la pandemia, pues nos quedemos con una gran infraestructura tecnológica para mejorar las condiciones de vida de la población. Oye, Lalo, tú eres una persona que, como digo, además conocedor de tu comunidad, una de las prácticas que yo recuerdo es que siempre estuviste en la calle, digamos, no gobernaste desde tu escritorio.
Y como diputado también ha sido una persona que ha estado permanentemente en contacto con su ciudadanía, con sus representantes. ¿Cómo te imaginas ahora este tipo de trabajo? Si, digamos, hay también dificultades, como ahora las mismas las tenemos. Ahora está todo más o menos tranquilo porque hay cierto nivel de accesibilidad, pero hay quienes carecen de esta accesibilidad, hay quienes no la tienen fácil. Habrá que legislar también sobre que no sea tan costoso en el futuro el uso de la Internet. ¿Cómo resolverías el contrato, el contacto y el trato con los ciudadanos en una práctica en donde, digo, te imagino que no vas a poder dejar de hacerlo, has tenido que sustituirlo? ¿Cómo te lo imaginas, Lalo, tú que eres tan cercano a los ciudadanos? Pues mira, cambia también la forma de hacer política, evidentemente. Aquí son de esas paradojas, ¿no? Y yo diría que es algo semejante como lo que sucede con la actividad académica, con la lectura, ¿no? O sea, de repente nos encontramos a paradigmas que parecieran intocables. Uno decía, bueno, es que no se va a poder sustituir el libro, ¿no? El papel, el libro físico, por las tecnologías. Y evidentemente no ha habido una sustitución y se han ido complementando, ¿no? Hoy mucha de nuestra consulta, pues evidentemente es a través de medios electrónicos. Incluso datos curiosos, ha aumentado el nivel, el porcentaje de lectura de los mexicanos, no porque lean más libros, sino porque leen más en Facebook, porque leen más en redes sociales, en WhatsApp. En WhatsApp, exactamente. Entonces, esto va teniendo toda una serie de efectos. Y así como con el libro, lo mismo sucedía con la actividad académica. Yo era de los que pensaban que las tecnologías no iban a poder sustituir a la actividad presencial. Y efectivamente, la actividad presencial sigue resultando fundamental, importantísima, pero también se complementan con toda una serie de mecanismos. Lo mismo va a suceder con la política. La política no va a sustituirse bajo ninguna circunstancia el contacto con la gente, el acercamiento con la gente, pero tendrán que irse complementando mecanismos, ¿no? Tampoco me parece que sería un grave error pensar que ahora la política se va a hacer a través de medios tecnológicos o a través de redes sociales, ¿no? Siempre he dicho, el que nada más hace campaña virtual recibe puros votos virtuales, ¿no? Entonces, el voto seguirá siendo un instrumento muy importante y muy fundamental. Entonces, va a recibir bots en lugar de votos. Así es. Exactamente. Entonces, yo en lo particular creo que esto nos va a llevar a la evolución misma del concepto de democracia. Hace algún tiempo yo he venido sosteniendo que cada vez es más cercana y más posible la democracia directa. Aquella democracia ateniense de donde alguien puede ser capaz de levantar la mano, pues desde mi punto de vista cada vez nos vamos acercando más a esa realidad. Cada vez lo vemos de manera más clara. Los procesos de consulta electrónica, de voto electrónico, cada vez van siendo más utilizados. Llegará un momento en donde efectivamente, para pedir una opinión de una comunidad específica sobre un tema específico, pues bastará con que se establezca un mecanismo de consulta a través de una plataforma digital para que podamos tener una opinión de la población. Y ese es un instrumento importantísimo, por ejemplo. Entonces, son mecanismos que deberán de irse complementando. Desde mi punto de vista, a mí evidentemente que me ha sorprendido mucho el impacto que tienen las redes sociales. Quiero decirles un ejercicio que hice el día de ayer, inmediatamente después de que sucedió el sismo. Yo tengo más o menos registrados en mi teléfono cerca de 2,000 contactos de vecinos y vecinas de Álvaro Obregón y de Coajimalpa. Inmediatamente que pasó el sismo, les pedí que me enviaran reportes de cómo estaban sus colonias. En no más de 10 minutos, habré recibido cerca de 1,000 mensajes de
prácticamente todas las colonias de Álvaro Obregón y de Coajimalpa, pueblos y colonias. De tal manera que yo en 10 minutos tuve la posibilidad de tener un diagnóstico de primera mano en una situación de una contingencia por un sismo. Esa es una manera de hacer política, por ejemplo. Es una manera de estar en un contacto. Y poder tomar decisiones de manera oportuna, mi buen Eduardo, ¿no? Claro, se toman decisiones. Y entonces inmediatamente yo a los 10 minutos tenía identificadas 3 viviendas que habían tenido cuarteaduras, ¿sí? Esa es una manera de hacer política, es una manera de estar en contacto con la gente. Hoy, como diría Andrés Manuel, también pues las benditas redes sociales. Las redes sociales nos permiten también estar en un contacto permanente, constante, y que al mismo tiempo debe de complementarse. La cercanía tiene que ver con, yo tengo una práctica en mi distrito y en mis alcaldías, que tengo el honor de representar, que es, todos los vecinos tienen mi teléfono celular. Entonces, raro, amigo. Digo, es una excepción contigo, quiero decir. Casi todos los demás diputados no dan su número. Bien, perdón, nada más. Sí. Entonces, yo al día recibo no menos de 300 mensajes. No recibo menos de 30, 40 llamadas de vecinos. Y entonces, pues ya me entero de un vecino que ya se peleó con el otro, ya me entero de que alguien puso enseres en la vía pública. Hoy en la mañana, diario me entero de quién murió en la alcaldía, de si una persona sufre de extorsión, está abandonada, si alguien fue fruto de una extorsión. Entonces, pues se va volviendo uno una especie de un call center, ¿no? Y entonces va recibiendo información de todo tipo, de toda naturaleza, y se va complementando, ¿no? Evidentemente que se va complementando. Entonces, me parece que así como se van poniendo de moda hasta las videoconsultas, ¿no? Pues ya uno quiere hacer una consulta con un médico y es a través de una videollamada, ¿no? Bueno, ya hasta tómese el pulso virtual y dígame. Ya hasta el sexo cibernético increciendo, ¿no? Entonces, exacto. Pues evidentemente que la política también no se sustituye bajo ninguna circunstancia del contacto con la gente, y son mecanismos complementarios. Oye, Eduardo, y a propósito de justamente esta situación tecnológica, y tú como presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso, ¿ves posible en un futuro cercano la interoperatividad entre diferentes instancias de prevención del delito, de seguridad, de procuración? Hablemos de los tribunales, de la Fiscalía, del C5, del sistema penitenciario, en el cual se pueda ya convidar información en tiempo real para tomar decisiones de manera rápida y oportuna para salvaguardar, obviamente, el interés máximo y supremo de los habitantes de la ciudad, que es, por supuesto, la vida, sus bienes y su estado físico. ¿Lo ves próximo que pueda suceder esta interoperatividad? Tarde que temprano llegaremos a ese esquema. Me parece que todo tiende a que se vayan enlazando y complementando los diversos sistemas de cada una de las instituciones, de cada una de las dependencias, el hecho de compartir sistemas, de compartir información, e incluso yo ya no vería otra alternativa, definitivamente. Y creo que esta pandemia lo que ha hecho es acelerar este proceso, ¿sí? Claro. Algo que veíamos de repente como que lejano. Yo tuve oportunidad de conocer las experiencias en materia de aplicaciones tecnológicas, tanto de Corea como de Japón, y efectivamente es este sistema. En nuestro país, evidentemente que hay ya algunos ejercicios también importantes, hay algunos ejercicios interesantes, y que precisamente creo que se va avanzando. El hecho de que, por ejemplo, ya en el Tribunal Superior de Justicia y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, estamos avanzando, por ejemplo, en lo que corresponde a las audiencias virtuales, ¿no? Entonces, las audiencias a través de videoconferencias, pues en donde
pues eso pareciera algo de película de ciencia ficción, hoy ya es prácticamente una realidad. Esta epidemia, esta pandemia nos obligó a acelerar esos procesos. Entonces, me parece que efectivamente tendremos que ir enfocando mucho de nuestra inversión en infraestructura en estos sistemas, en estos mecanismos, para que se puedan establecer. Hoy el Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, pues está planteando abrir actividades nuevamente, y lo va a hacer a través la oficialía de partes. Será una oficialía de partes donde ya se contemple un sistema de citas, en donde ya se pueda contemplar la presentación digital. El Tribunal de Justicia Administrativa está recibiendo ya demandas digitales, ¿sí? Entonces las está recibiendo de manera digital, y a partir de que se determine cuál será el primer día hábil para que se abra el tribunal, todas esas demandas que están siendo recibidas en este momento tendrán efectos jurídicos a partir de esa fecha. Entonces, me parece que vamos hacia allá de manera fundamental. Mi querido Eduardo, estamos entrando en la fase final, nos quedan 3 minutos. Yo quisiera pedirte, ya que has hablado... Hombre, me la pagas yo, ahorita la reintegramos, muchas gracias. Me gustaría que pudieras, ya que has hablado de todo esto, porque lo tienes, además tú estás formando también alumnos, sin duda también entonces las profesiones están cambiando, ¿no? Con todo esto que nos comentas, ¿cómo va a ser el futuro del abogado? ¿Cómo van a ser ahora los penalistas? Mucho del tiempo del abogado era el que iba hacia la gestión, ahora van a hacerlo virtualmente, ahora van a tener que hacer otro tipo de mecanismo, la entrevista misma con sus propios representados. En fin, hay cambios en las profesiones, hay proyectos, pero también creo que hay una enorme incertidumbre de si el camino que estamos tomando es el adecuado. Me gustaría que pudieras mandarnos un mensaje muy claro de certidumbre. Ya entendimos que una certeza es tener los medios electrónicos, pero vamos por el camino adecuado, estamos avanzando correctamente. Ha habido un sinnúmero de críticas, en nuestra opinión, sí hay elementos que nos dicen por ahí, pero ¿qué dices tú, mi querido Eduardo Santillán? Mira, a ti y a mí que nos tocó ir a copiar acuerdos al tribunal, ¿no? No nos imaginábamos los tribunales con las computadoras, y no nos imaginábamos los tribunales con el internet, ¿no? Era algo impensable, ¿no? Pues pasa exactamente lo mismo. Hoy podemos imaginarnos un mecanismo completamente digital a través de videoconferencias. Parece difícil, mucho más para nosotros, pero nos vamos acercando hacia esa realidad. Creo que esta pandemia, creo que esta crisis pues, de la humanidad, tiene también la gran oportunidad de el carácter se forja ante la adversidad, y la humanidad ha podido salir de la adversidad, y siempre que sale de la adversidad, así como el obscurantismo, y así como un ejercicio muy importante en diversas etapas, la humanidad va a encontrarse con una humanidad más humana, más sensible, más consciente de la naturaleza, una humanidad que retoma y regresa a sus orígenes. Hoy valoramos más la familia, hoy valoramos más el hogar, hoy valoramos más a los amigos, de tal manera que después de esta pandemia habrá sin lugar a dudas mejores personas y una mejor humanidad. Pues muchísimas gracias, tu mensaje de verdad es alentador, mi querido Eduardo, y sí vamos a aceptar que en los próximos minutos podamos tenerte en próximas reuniones, ¿no? Ampliaremos el debate. Por lo pronto te agradecemos tu disposición a estar en esta emisión que estamos haciendo del Almuerzo Picante, agradecerte desde luego tu buen ánimo, tu buena disposición y este mensaje, y desde luego a todos ustedes que nos están escuchando. Amigos, esto fue El Almuerzo